Buenas tardes, Dios les bendiga. Somos Iglesia Cristo Salvación. Bendiciones a todos ustedes en su casita, en su hogar, en su familia, en toda área de su vida. En este momento vamos a establecer el reino de Jesucristo. Vamos a alabarle, a cantarle, a exaltarle. Le voy a pedir que se pongan de pie, que levanten sus manos delante de Jesucristo. Amén. En esta tarde, en el nombre de Jesús. Sí, bendito Padre Celestial, Señor, en esta hora le damos gracias, Señor, nuevamente por una oportunidad más que usted nos da, Señor, de poder venir a este lugar, Señor, y darle la gloria y la honra a usted, Padre. Sabemos que usted es un Dios de amor y de misericordia, Padre. En esta hora nos ponemos en sus manos, Señor, que toda la adoración y la alabanza sea para glorificar su nombre, Señor. Nos ponemos en sus manos, Señor, ofreciendo a usted nuestra vida, nuestro corazón, Señor, lo que somos nosotros, Padre, que usted es digno, Señor, de alabar. Le pedimos, Padre, que usted, Señor, llene este lugar con su presencia, Señor, que traiga a mis hermanos que vienen en camino con bien, para que ellos también se gocen, Señor, con nosotros, Señor, y que juntos podamos adorarle a usted, Padre, y darnos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso a Jesús de Nazaret. Aleluya. Cántele, cántele con nosotros.
Con gozo y alegría me ha surgido, con gozo por madero
el Señor. Amén. Hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Nos quería despertar los alambres, el sonido, las máquinas. Mira, Dios bendiga a todos ustedes en esta tarde. Bendiciones. Qué bendiciones alabar a Dios, cantarle a Dios, exaltar el nombre de Jesucristo. Tenemos unos anuncios para ustedes esta noche. Bendiciones a todos. Aguana Club de Niños Preescolar a séptimo grado, miércoles en persona a las 7 p.m. Lecciones bíblicas, juegos, adoración y más. Se requiere usar cubreboca. Si gusta conectarse por Zoom, contáctenos con Pastora Anel o hermana Beatriz. Rock Solid Youth Ministry, regresamos en persona los viernes a partir del 4 de junio 2021. Edades de 12 a 19, alabanza, juegos, enseñanzas bíblicas, rifas y premios. Zoom aún estará disponible. Se implementará el distanciamiento social y el uso de cubrebocas. Pastora Sheila, a todos ustedes les invitamos, hermanos en Jesucristo, los miércoles a los niños de 2 a 11 y los viernes de 12 a 19 años. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Ministerio de Varones, junta en español, será el 25 de este mes a las 7 p.m. aquí en la iglesia. Todos los varones son bienvenidos. Para más información, hable con el hermano Javier y el hermano Carlos. Domingo de amar el negocio local. Compra local. Hay una lista en la local CBE de empresas locales. Regístrense negocios. Ayúdenos a animar a los dueños de negocios locales a que se registren para ser incluidos en el directorio Lab Logo CD.com. Esto es publicidad gratis. Ore y comparta el sitio de web Lab Logo CD.com en sus redes sociales. Gracias a todos por su apoyo y oraciones. Amén. Peticiones de oración por todos aquellos que tienen COVID-19, oración por todos los afectados por la guerra en el Medio Oriente, oración por la familia Cruz, oración por la familia Mendoza, oración por Angie y su familia, oración por la familia Córdoba, oración por la familia Paredes, oración por Juan José Rodríguez para que se encuentre la paz que necesita y para que venga a Dios. Oración para Malú, para que todo salga bien en su caso el 20 de mayo. También para paz y fortaleza para su familia. Les voy a pedir a todos ustedes que levanten sus manos. Vamos a orar por todas estas peticiones en el nombre de Jesús. Amén. En esta tarde, amén, vamos a pedirle a Dios que Él haga lo que tiene que hacer. Voy a pedir a Pastora Sheila que ore por todas las peticiones. Padre Santo, en este momento te damos gracias primero que nada por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, Padre, que has estado con nosotros, Padre, toda nuestra vida. Ponemos en este momento todas estas peticiones, Padre Santo, a todos los enfermos, Padre. Sabemos que tú eres el único, Padre, que puede remover la lepra, Padre, sanar los corazones, los pulmones, Padre. Te damos gracias de antemano por todos los testimonios que vamos a oír de todas estas familias y todos los enfermos que han sanado de COVID, Padre. Ponemos a toda familia en tus manos, Padre, declarando restauración y paz y guianza, Padre, y renovadas fuerzas, Padre, y confianza en ti. Te damos gracias por todas estas peticiones que ya sabemos que tú estás obrando. Y también te damos gracias por esas peticiones que vas a cumplir, Padre, que nosotros traemos en nuestras mentes y nuestros corazones. Te las ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos una aplauso Amén. de la noche. Qué buenos Dios. Amén, hermanos.
el título de esta enseñanza o de esta predicación esta noche, ¿para qué orar? ¿Para qué orar? Eso es, voy a tratar de traer entendimiento. ¿Para qué orar? ¿Por qué oramos? Amén. ¿Para qué orar? ¿Ok? ¿Por qué orar? Amén. Y voy a pedirle a todos ustedes que inclinen sus rostros y cierren sus ojos. Papá Dios, en este momento nos ponemos en las manos de usted. Somos una iglesia que celebramos lo que usted hizo en la cruz del Calvario. Escogemos establecer su reino. Queremos nosotros coronarlo como nuestro Rey, como nuestro Señor. Y en este momento pedimos que su voluntad se haga aquí, en la mente de nosotros, en el corazón de nosotros, en las vidas de nosotros. Hágase la voluntad de usted en este momento, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, y todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Para qué orar? ¿Para qué orar? ¿Por qué oramos? ¿Por qué oramos? Amén. ¿Cómo es que la voluntad de Dios se hace? ¿Cómo es que la voluntad de Dios se hace? ¿Quién me da de comer? Amén. ¿Cómo? ¿Qué es lo que yo como totalmente, todo el tiempo, 24/7? ¿Quién me da de comer? Amén. Es muy importante. ¿Qué me da de comer a mí? ¿Amén? Amén. ¿Qué como yo? ¿Qué como yo? Vamos a Mateo 6:9, del 9 al 13. Estamos en la serie de guerra espiritual. Guerra espiritual. ¿Cómo usted y yo tenemos la victoria en medio de la guerra espiritual? Entonces necesitamos aprender cómo vencer, cómo triunfar en la guerra espiritual. Todos estamos en una guerra espiritual constantemente. Jesús está orando y está dirigiendo a sus discípulos. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que se haga siempre, que sea siempre santo tu nombre. Que tu reino venga pronto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Amén. Fíjense lo que dice ahí. Que tu reino venga pronto, porque todavía no había muerto Jesucristo, ¿verdad? Entonces nosotros cuando oramos, su reino ya se estableció hace 2000 años. Amén. Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad. Entonces oramos para que se cumpla la voluntad de Dios. Amén. Oramos para que se cumpla la voluntad de Dios, no la voluntad de nosotros. Amén, hermanos. Amén. Que se cumpla que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Amén. Danos hoy el alimento que necesitamos. Otra vez, ¿de qué como? Amén. ¿Quién me da de comer? Así es. Amén. Danos hoy el alimento que necesitamos. Y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Amén. No permitas que cedamos ante la tentación. ¿Okay? Amén. Rescátanos del maligno. Así es. Amén. Amén, hermanos. Rescátanos del maligno. Amén. Muy importante para ustedes y para mí. 6:11, regresamos a 6:11. Muy importante. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Amén, hermanos. Amén. Danos no solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, hermanos. Amén. Entonces usted y yo necesitamos la palabra de Dios todos los días. ¿Qué me alimento? Hay tres voluntades que se quieren formar en el mundo: la voluntad de Dios, la voluntad del hombre y la voluntad del diablo. La voluntad de Dios, la voluntad del hombre y la voluntad del diablo. Amén. Amén, hermanos. Y usted y yo necesitamos entender eso, que ustedes y yo vamos a crecer, vamos a madurar, vamos a estar fuertes de acuerdo a lo que comemos, de acuerdo a lo que comemos, de acuerdo a lo que comemos. Amén.
es algo que usted y yo necesitamos entender. En nuestros pensamientos, nosotros tenemos muchos pensamientos, pero los pensamientos vienen de todo lo que hemos aprendido desde chiquito, todo lo que hemos oído, todo lo que nos hablan, todo lo que nos dicen, opiniones, memorias, de todo lo que hemos vivido. Entonces vienen muchos pensamientos aquí, mucha memoria aquí constantemente. Y usted y yo necesitamos entender que algo nos va a dar de comer. ¿Qué nos va a dar de comer? ¿Qué nos va a dar de comer? ¿Qué nos alimenta? Porque usted y yo necesitamos entender que las palabras nos alimentan. Las palabras nos alimentan. Las palabras nos dan de comer. Amén. Y usted y yo necesitamos entender que la mayoría desafortunadamente la mayoría de la gente se alimenta de acuerdo a sus 5 sentidos. Se alimenta de lo que oye, se alimenta de lo que ve, se alimenta de lo que prueba, de lo que huele, se alimenta de lo que toca. Y muchas veces eso es lo que le hace daño a la persona. Amén, hermanos. Todo lo que aprendió, todo lo que está en sus 5 sentidos, todo lo que tiene él. En este ambiente presente ahorita, todo lo que usted oye en la televisión, lo que oye en el radio, lo que oye de esta persona, de otra persona, del mundo, todo eso se le mete a la mente, 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 y vienen pensamientos, vienen pensamientos. Amén. Entonces, usted y yo, quiero que ponga la palabra pensamiento. ¿Puede poner la palabra pensamiento en la pantalla? ¿No? ¿Podemos poner pensamiento? ¿No? ¿Sí se puede poner pensamiento? ¿No? Ok. Porque noten la palabra pensamiento, lo que tiene el último, miento, ¿verdad? Pensamiento, miento, ¿verdad? Y muchas veces nuestros pensamientos nos mienten, ¿cierto? Amén. Es pura mentira, ¿verdad? En verdad, pensamiento, porque tenemos muchos pensamientos aquí, los pensamientos de la gente, los pensamientos de Dios, o los pensamientos del diablo. Amén, hermanos. Y entonces el diablo nos bombardea con pensamientos, con cosas, nos bombardea para que la guerra es en nuestra mente. Juan 13:2. Juan 13:2. Juan 13:2. Juan 13:2. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Entonces, ya le había traído ese pensamiento, ¿verdad? Amén. Ese pensamiento. El diablo le trae pensamientos a ustedes y a mí. Amén. El diablo le trae pensamientos a ustedes y a mí. Le habla a usted el diablo. El diablo le habla a usted. Amén. Le habla a usted. El diablo. Entonces hay 3 voluntades: la voluntad de Dios, la voluntad del hombre y la voluntad del diablo. Porque la gente también le dice cosas, ¿cierto o no sé? ¿Cierto? Amén. ¿Verdad? La gente todo el tiempo, no, yo creo así. Yo voy a hacer esto. ¿Cuánta gente? Aunque Dios diga, yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿sí o no? ¿Verdad? Y así y entonces muchas veces 3 pensamientos: el pensamiento, la mente del hombre, y el pensamiento del diablo nos trae cosas para atacarnos. Génesis 3, 4 y 5. Este es el trabajo de Satanás todo el tiempo, de traer. No morirán, respondió la serpiente a la mujer, porque Dios le había dicho a Adán y Eva: no coman de ese árbol, porque si comen de ese árbol van a morir. Y aquí el diablo luego trae palabras. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento. Fíjense, ahí está la palabra conocimiento. Fíjense las últimas 5 letras: miento. Amén.
Amén. Con el conocimiento del bien y del mal. Amén. Y la mayoría de nosotros, sin darnos cuenta, cuando nosotros oímos al enemigo y oímos a nosotros, la mayoría de veces es pura mentira, ¿verdad? Con el conocimiento del bien y del mal. ¿Okay? Entonces, Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Amén. Entonces, es algo que ustedes y yo necesitamos entender. Ustedes están siendo bombardeados 24/7. Amén. Constantemente el enemigo le dice cosas. Vamos a Job 1:9, del 9 al 11. Ese está en el Viejo Testamento. Ustedes y yo tenemos una doctrina que no creemos así en esa área, pero voy a explicarlo. Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Okay. Noten que en el Viejo Testamento el enemigo podía ir a hablarle a Dios y hablar de ustedes y de mí. Ustedes y yo ya no creemos así. Nosotros el enemigo ya no puede ir a acusarnos a Dios, porque Jesús ya pagó por todos nuestros pecados. Amén. Amén. Pero él sí le puede dar, como ponerle cosas en su pensamiento. Si me están entendiendo, él lo acusa a usted, no puede ir a Dios, ya no puede ir a Dios y acusarlo a usted y a mí. Porque nosotros creemos en la gracia, nosotros estamos en la nueva dispensación, nosotros creemos que Jesucristo ya murió por nosotros y Él está a la diestra del Padre. Amén, hermanos. Amén. Él está ahí por usted y por mí. Él ya le perdonó a usted y me perdonó a mí. Amén. Ahora Él está para nosotros, para que nosotros seamos protegidos. Lo que sí puede hacer el enemigo es atacarlo a usted en su mente constantemente, acusarlo a usted constantemente. Amén. ¿Okay? Y esos son de usted y yo. Le trae pensamientos de todo lo que usted sabe por otras partes, de todo lo que usted sabe en diferentes áreas, de todo lo que ha oído. Eso lo puede traer el enemigo constantemente. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Entonces, nosotros que somos una persona que tenemos todo por Dios, ya Dios nos dio todo. Mateo 13:38, del 38 al 39. Pero noten cómo el enemigo, lo que él quiere hacer es acusarlo a usted. Amén. Y es lo que quiere hacer nomás, acusarlo. Y contra Dios, él no le puede decir a Dios algo, porque Dios ya murió por usted, Jesús ya murió por usted, pero usted, de todos modos, el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. El campo es el mundo y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. Amén. Okay. Entonces, lo ponemos en allí, por favor. Dice: el campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno. Entonces, otra vez, usted todo el tiempo vamos a recibir palabras de todas partes. Otra vez, ¿qué clase de tierra es usted? ¿Qué semilla recibe usted? Amén. ¿Qué semilla recibe usted? ¿Qué los hace? ¿De qué usted se alimenta? Porque usted es alimentado con palabra de Dios. Amén. Usted es el templo del Espíritu Santo. Amén. Usted y yo necesitamos escoger que solamente la palabra de Dios me alimenta. Punto. Amén, hermanos. Y me acuerdo que di un mensaje hace mucho tiempo
que ustedes y yo no somos un bote de basura. Ustedes y yo somos el templo del Espíritu Amén. Santo. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Entonces usted y yo necesitamos entender, ustedes reciben nomás la palabra de Jesucristo. La palabra de Jesucristo. La palabra de Jesucristo. Amén. No otra cosa. Entonces es algo bien importante. Hebreos 11:3, porque es importante que usted y yo entendamos en este día que cuando Dios habla, Él hace todo lo que vemos. Amén. Cuando Jesús vino, a través de sus palabras, Él vino a establecer el reino de Dios. Amén. Después viene a darle el Espíritu Santo a usted y a mí, para que a través de sus palabras y mis palabras se establezca el reino de Dios. Amén. Pero si usted y yo no entendemos qué tan vital y tan importante es hablar, sin darnos cuenta, se avanza el reino de Dios una vez, otra vez el reino de nosotros, y la mayoría de veces el reino de oscuridad, por la manera que como hablamos o nos expresamos. Entonces, sin darnos cuenta, la voluntad de Dios no se hace, no porque Dios no quiere que se haga, es que desafortunadamente le dio una responsabilidad a usted y a mí, y ahora Él nos quiere usar a ustedes y a mí, como simplemente, por decir así, una taza vacía y alguien necesita agua, usted se llena de esa agua y se la da a alguien más. Mientras no le dé la taza no es agua para quitarle la sed, pero el agua, que es la palabra de Dios, hermanos, le quita la sed a esa persona. Entonces es algo bien importante que ustedes y yo necesitamos entender. Sus palabras son poderosas, fíjense lo que dice aquí, por la fe. Entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. De modo que lo visible no provino de lo que se ve. Pero fíjense lo que dice aquí. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Amén. Eso quiere decir, la palabra de Dios es poderosa. Amén. Gloria a Dios. Todo lo que vemos es formado por la palabra de Dios. Amén. Él lo hizo a usted a la imagen de Él, Aleluya. para que usted y yo entendamos cuando hablamos el poder que tenemos. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. Es algo bien importante. El reino de Dios es avanzado de acuerdo a como usted habla. Amén. La voluntad de Dios es avanzada de acuerdo a como usted habla. Amén. Amén, hermanos. Entonces es algo bien importante que usted y yo necesitamos entender. Amén. 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 Es algo que usted y yo. Entonces Dios, cuando Él habló, todo se hizo. Cuando Jesús vino a hacer la voluntad de papá Dios, y cuando habló, vino a destruir las obras del diablo. Amén. Gloria a Dios. Había gente endemoniada, había gente ciega, había gente muda, Amén. había gente coja, había gente leprosa, había gente que no veía, y vino a destruir las obras del diablo. ¿Cómo lo hizo? A través de palabras. Amén. A través de palabras. Le dio el bautismo del Espíritu Santo a la iglesia, para que la iglesia aprenda a hablar. Amén. Para que la iglesia aprenda a usar su boca, su lengua, sus palabras, porque ahora usted y yo somos el templo del Espíritu Santo y Él habita dentro de nosotros. Amén. Y cada vez que abrimos la boca, damos la oportunidad para que se establezca el reino de Dios. Amén. Gloria a Para que Dios. se establezca el reino de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, es algo bien importante que usted y yo muchas veces, porque no hablamos, no pasa nada, ¿verdad? No nomás porque estamos ahí y pasa algo, ¿no? Usted y yo necesitamos entender que es importante hablar. Amén. Amén. Entonces, el reino de Dios se avanza a través de palabras. Amén. A través de palabras. Amén. Usted y yo muchas veces no queremos decir nada, ¿verdad? Amén. Y le damos entrada a un espíritu de mudez. Cierto. ¿Cierto o Amén. no es cierto, verdad? Entonces había mudos, ¿verdad? En ese tiempo. Era un demonio de mudez. Y Amén. Jesús los dejó libres. Amén, Amén. hermanos.
Y luego muchas veces preguntas, dices, bueno, yo no sé por qué no me comunico, no hay tanta comunicación con otras personas que se comunican. Y viene un espíritu de mudez, ¿verdad? Y entonces usted dijo, no voy a hablar. ¿Verdad? Yo me acuerdo en mis tiempos, duraba años sin hablar con alguien, ¿verdad? Porque te enojas, ¿cierto o no es cierto? Te enojas. Y el enemigo lo que quiere es que no haya comunicación, porque el reino de Dios es avanzado a través de palabras. Entonces, la voluntad de Dios es cumplida a través de palabras habladas. Amén. Gloria a Dios. De palabras habladas. Su Amén. boca tiene poder. Amén. Su lengua tiene Así es. poder. Amén. Gloria a Dios. Sus palabras son poderosas. Aleluya, santo. Muchas veces nosotros hablamos y decimos el nombre de Jesús nomás como a la ligera. Y decimos el nombre de Jesús nomás. Ay, Señor. Ay, Jesús. No. Cuando estaba Jesús aquí, cuando Él hablaba, ¡bam! Era poderoso cuando hablas del nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y es cuando ustedes y yo necesitamos entender lo poderoso que es hablar la palabra de Dios. Amén. ¿Verdad? Que entendamos, no nomás a decirlo a la ligera, que entendamos el poder que tiene la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces la voluntad de Dios es cumplida a través de mis palabras. Amén. ¿Verdad? Y usted y yo escogemos qué voluntad queremos que se ejerce, qué voluntad queremos que se establezca en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en mi vida personal, amén, en nuestro ministerio, en la iglesia, donde quiera que estamos. Así es. De la manera que usted y yo hablamos, es importante, es importantísimo que usted y yo entendamos. Amén. Amén. Cuando leímos el Padre Nuestro, hágase tu voluntad aquí en la tierra. Hágase tu voluntad aquí en la tierra. Ese nunca va a cambiar. Nunca vas a cambiar. Ni cambiará. ¿Sí me están entendiendo? Y entonces, desafortunadamente, ustedes y yo, nuestra expresión, amén. Ustedes y yo cuando hablamos, es algo bien importante. Amén. Las palabras son la expresión de la voluntad. Amén. Cuando usted y yo, sin darnos cuenta, cuando hablamos algo del enemigo o algo personal y no es de Dios, sin darnos cuenta decimos, esto se me chispoteó, pero ya lo dijimos. Y es la expresión de nuestra voluntad. Entonces lo que necesitamos entender es que necesitamos nosotros todo el tiempo estar listos. ¿Qué pensamientos tengo? Amén. Para no dejarlos salir aquí. Porque en los pensamientos tengo pensamientos de la gente o del enemigo o de Dios. Y yo necesito entender, necesito filtrar qué va a salir de mi boca. Amén, hermanos. Amén. Porque mi llamado es para avanzar el reino de Dios. Amén. Punto. Amén, hermano. El reino de Dios. Amén. El reino de Dios. Punto. Punto. Amén, hermano. El reino de Dios. Punto. Entonces es muy importante, amén, porque las palabras son la proclamación, ¿verdad? Usted proclama, amén. ¿Qué va a pasar? Cuando usted habla, usted está proclamando, eso va a pasar, ¿verdad? En el nombre de Jesús sano. Amén. Nunca va a hacer nada. ¿Sí? Y usted está proclamando, ¿verdad? Él es un flojo. Él nos. ¿Sí me están entendiendo? O ella, ¿verdad? Entonces ustedes y yo, sin darnos cuenta, avanzamos el reino del enemigo, ¿verdad? Sin darnos cuenta, ¿verdad? Entonces, muchas veces la voluntad de Dios no se está cumpliendo, no porque Dios no quiere, es que desafortunadamente por falta de entendimiento, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Amén, hermanos. Entonces ya no somos salvos, ya somos reyes, ya somos sacerdotes, llenos del Espíritu Santo, pero no sabemos cómo hablar. Y necesitamos aprender cómo avanzar el reino de Dios, cómo avanzar la voluntad de Dios, cómo se establezca el reino de Dios. Usted y yo, cuando venimos a cantarle a Dios,
Estamos estableciendo el reino de Jesucristo, lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Ustedes y yo, cuando alabamos a Dios, cuando levantamos las manos, cuando nos postramos, cuando cantamos, estamos estableciendo el reino de Jesucristo, el reino de Dios. Amén. Nosotros estamos diciendo, Él es Rey, Aleluya. Él es Señor. Amén. Amén, hermanos. Estamos estableciendo. Pero ya cuando te quitas de cantar, hablamos otras cosas. Y es donde usted y yo necesitamos entender que Él es alabado de 24/7. Amén. En Gloria a Dios. todo momento, a todo instante de Amén. nuestras vidas. Amén. Porque usted es el templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces muchas veces la voluntad de Dios no se está llevando a cabo, no porque es Dios, si Dios ya lo hizo todo en la cruz del Calvario, Amén. sino que usted y yo se nos olvida o necesitamos refrescar nuestra mente, o necesitamos entender para qué el bautismo del Espíritu Santo fue dado a cada uno de nosotros, Amén. para una misión, comisionados para traer el reino de Dios y establecer el reino de Dios. ¿Cuándo? 24/7. Amén. Usted no es para que sea influido. Usted es para traer el Espíritu Santo, la voluntad de Dios. Que Amén. se establezca la voluntad de Dios. Usted no debe de ser afectado. Usted debe de afectar cuando Amén. usted habla. Que Aleluya. cuando usted habla en nombre de Jesús, el reino de Dios es establecido y todo tiene que ser afectado por lo que usted habló, porque lo que usted habló es la palabra de Dios, porque el que está dentro de usted es Dios. Amén. Usted es el templo del Espíritu Santo. Usted tiene poder cuando habla, Amén. pero cuando usted no entiende, tiene la gloria de Dios adentro de usted y usted dice, no sirve, no sirve. Y sin darse cuenta, a usted avanza el reino de oscuridad en lugar del reino de Dios. Amén. Ya nací para pobre, si me están entendiendo. Entonces, es algo que usted y yo necesitamos entender. La boca, el reino de Dios es avanzado a través de su boca, de sus palabras. Entonces, la palabra son la proclamación de lo que va a pasar. Yo proclamo lo que va a pasar. Amén. 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 Entonces, cuando dejamos nuestras palabras que salgan, eso se establece. Amén. Amén. Dios habló, que se haga el cielo y la tierra. Amén. Jesús habló, el Espíritu Santo está sobre mí para traer las buenas nuevas. Aleluya. Amén. Amén, Amén. hermanos. Amén. Y luego el Espíritu Santo se le dio a la iglesia para traer. Amén, hermanos. Amén. Amén. Para traer. Sí. Hablar en otras lenguas. Entonces, Marcos 16 al 18. Marcos 16 al 18. Dice aquí, el que cree y sea bautizado será salvo. Todos ustedes hemos creído y hemos sido bautizados. Amén. Pero el que no cree será condenado. Eso no es para nosotros. Ahora sigamos. Estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán, sacarán, no traerán. No los traerán a la casa. Noten, en el nombre de Jesús, estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús expulsarán demonios. Ustedes y yo, el amén es importante que ustedes y yo entendamos cuando decimos amén. Cuando decimos amén, quiere decir que la voluntad de Dios se haga. Amén. Eso es amén. El verdadero amén es Jesús. Amén. Entonces, cuando usted dice amén, eso quiere decir que cuando usted habla, usted está estableciendo el reino de Dios. Amén. Bien importante. Amén, hermano. Gloria a Dios. Porque es algo que usted está estableciendo el reino de Dios. Amén. Amén. Estas señas acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en nuevas. No las de antes. No las de su mamá. No las de su papá. No las de su mente. No lo que aprendió en el mundo. Nuevas lenguas. Amén. A través del bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Amén, hermanos.
Amén. Nosotros ya no estamos en derrota, estamos en victoria. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Aló. Ya no estamos en derrota, estamos en victoria. Amén. Entonces usted y yo necesitamos reprogramar esta mente. Amén. Amén. ¿Cómo la reprogramas? ¿Quedándote en casa? No. No. Amén. Te la reprogramas cuando oyes la palabra de Dios. Amén. La palabra de Jesucristo. Dice una persona, yo me la paso orando 24/7, pero cuando oras, pues tú hablas todo, no oyes. Cierto. Amén. Amén. Necesitas venir a que Dios te dé palabra. Amén. A que Dios te hable. A que Jesús te hable. Amén. Amén. A que es algo bien importante que se meta la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Puedes orar 24/7. Y 24/7 estás hablando de X persona y de X persona y de ti y de todo menos que dejar a que Dios te hable. Es cierto. Amén. Y eso es muy importante que usted y yo entendamos. Cuando necesitamos reprogramarnos. Amén, hermanos. Amén. Entonces dice que estas señas acompañarán a los que creen en mi nombre, expulsarán demonios. Amén. No emitarán demonios, no les darán permiso a entrar. No. Entonces es algo bien importante. Ustedes y yo necesitamos entender eso. Y miren, el reto más grande de un pastor, a lo menos mío, es poder enseñarle a una persona que mire espiritualmente. Amén. Gloria a Dios. Si mirara espiritualmente y mirara todos los demonios formados aquí así formados, el demonio de enojo, el demonio de orgullo, el demonio de resentimiento, el demonio de rabia, de todos los demonios ahí. Y ellos nomás esperando que usted les dé el derecho legal para entrar a su casa, para entrar a su familia. Y el momento que usted dice, no, esto y esto y esto, negativo, usted lo deja entrar. Usted le da el derecho legal. El reino del diablo no puede entrar a su casa. Usted tiene el poder para dejarlo entrar o no dejarlo entrar. Amén. Gloria a Dios. Con su boca, con sus palabras. Amén. Por eso dice que usted tiene, el que cree, estas señas seguirán. Aleluya. Expulsarán, Amén. atarán. Amén. Te doy las llaves para atar y desatar. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Usted y yo necesitamos entender esto a través de su boca, su lengua, sus palabras. Amén, hermanos. Su casa es un lugar donde se adora a Dios, donde Amén. se alaba a Dios. Amén, hermanos. Amén. Amén. Muchas veces es algo que muchas veces no podemos entender lo poderoso que es su boca, su lengua. Amén. Entonces usted tiene la capacidad de establecer el reino de Dios. Amén. Amén. Usted tiene la capacidad de establecer el reino de Dios, expulsar demonios en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces necesitamos aprender. Amén. 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 Cuando usen mi nombre, toda la creación va a ser afectada alrededor de ustedes. Amén. Todo tiene que ser afectado. Es algo que usted y yo necesitamos. Vámonos a Efesios 6:10, del 10 al 12. Amén. Donde quiera que usted vaya, nomás hable de Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Yo por eso casi nosotros esta iglesia no damos testimonio, porque muchas veces das testimonio y se te olvida hablar de Jesucristo, hablas de ti nomás, hablas de ti nomás. Entonces, Amén. no es que iba en la carretera y no había gas y le puse mi dedo y se llenó el tanque de gas. Y dice, está bien, cierto, pero los demonios no salen por el dedo, también ni porque llenaste el tanque de gas. Así no salen. Y muchas veces nos asombramos con todas esas cosas. Todas esas cosas son buenas. Pero todas esas cosas no sacan demonios. Cierto. Amén. Hello. Amén. Amén, hermano. Entonces ahorita estamos en guerra espiritual. Amén. En guerra espiritual. Así es. Entendamos cómo usted y yo vamos a vencer. Amén. Amén, hermanos. Entonces es algo que usted y yo necesitamos entender. Dice aquí, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. El gran poder del Señor. Amén. Usted y yo estamos pasando guerras espirituales. Todos necesitamos fortalecernos. ¿Quién? En Jesús, en Dios. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Amén. Gloria a Dios.
Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Noten. ¿Cuántos de nosotros creemos que es contra seres humanos? ¿Cierto o no cierto? Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Amén. Entonces es algo que usted y yo necesitamos entender. El enemigo viene como un león urgente buscando a quien devorar, y el enemigo viene a hablarle a usted en su mente, en su corazón, y le dice cosas. Amén. Amén. Es algo que usted y yo necesitamos entender en esta tarde. Pero hablar en el nombre de Jesucristo es algo que usted y yo necesitamos entender. Es poderoso, 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 poderoso en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Bueno, que ustedes y yo cuando digamos el nombre de Jesucristo, amén, es algo, aleluya, ¿verdad? Que estemos contentos. Es algo poderoso. Otra vez poderoso en el nombre de Jesús. Amén. Y eso es algo que muchas veces ya lo hacemos a ligera, ya lo hablamos a ligeramente, ya como que ya la gente no cree, ¿verdad? Y eso es algo bien importante para traer al recordatorio en esta tarde en el nombre de Jesús. Usted tiene un Dios todopoderoso. Usted tiene un Salvador todopoderoso. Que leamos de Dios su vida. En el nombre de Jesús hay poder. Amén. Entonces necesitamos dejar ir el nombre de Jesús. Aprender cómo usted puede construirse con sus mismas palabras. Usted puede sanarse con sus mismas palabras. Ahora usted puede decir, ¿a poco yo tengo poder? No, es que usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene a Jesús, usted tiene a Dios adentro de usted. Entonces usted nomás tiene que dejarlo salir y usted ya está sano. Amén, hermanos. Entonces no que usted puede, sino el que está dentro de usted es más grande que aquel que está en el mundo. Y eso es algo bien importante que debemos de recordar. Está dentro de mí. Está dentro de mí. Amén. Entonces vámonos al libro de Salmos, capítulo 100, versículo 4. Entonces cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando venimos a congregarnos, Salmos 100, versículo 4, dice: entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre. Gloria a Dios. Amén, hermano. Y muchas veces nosotros cuando entendemos el poderoso nombre de Jesús, cuando entendemos lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, ¿sí entramos? Gloria a ¿Dónde Dios. vas? Voy a adorar a Dios. Voy a alabar a mi Jesucristo, voy a alabar a mi Salvador, voy a adorar a mi Señor. Amén, hermanos. Amén. Es algo bien importante que usted y yo, cuando usted y yo entendemos, ¿cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Miren, usted no tiene ni que decir nada, más con simplemente venir a adorar a Dios y alabar y exaltar el nombre de Jesucristo. Usted está estableciendo el reino de Dios. Usted está estableciendo el nombre de Jesucristo. Salmos 147, 7. Salmos 147, 7. Dice: canten al Señor con gratitud. Canten salmos a nuestro Dios al son del arpa. Canten al Señor con gratitud. Gratitud. Amén, hermanos. Gratitud. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Amén, hermanos. Usted no tiene su situación, su petición, se la pone, Señor, aquí está. Yo te doy gracias de antemano en el nombre de Jesús. Porque yo sé qué clase de Dios eres. Amén, hermanos. Amén. Entonces usted declara sanación en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Lo que Jesús hizo, Él nos ha mandado a hacer lo mismo a ustedes y a mí. Amén. Él quiere que usted y yo hagamos lo mismo. Vamos a Mateo 16, 16, del 16 al 26.
Muy importante, muy importante. Entonces, pastor, el problema más grande en la guerra espiritual es que no sé usar mi boca, o es que no sé hablar. No, tú eres el Cristo. Aquí Jesucristo le está diciendo a los discípulos. ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿Y ustedes quién creen que soy yo? Fíjense cómo contesta Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Todos hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Eso también nos está diciendo a ustedes y a mí. Ya hemos confesado a Jesús como nuestro Salvador. Palabras. Él dijo, Jesús, porque por eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Amén. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Amén. Te daré las llaves del reino. Aquí está hablando de ustedes y a mí, le estaba hablando a ella, a Simón Pedro. Te daré las llaves, es la autoridad de establecer el reino. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. En otras palabras, usted tiene poder para dejar entrar al diablo o para sacar al diablo. Amén. Para invitarlo o para expulsarlo. Con su boca, con sus palabras, porque usted es el templo del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Muchos queremos que Dios venga y haga el trabajo. No, Él ya lo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Amén. Ahora usted tiene esa autoridad y tiene ese poder, de acuerdo, si cree. Amén. De acuerdo que si cree que tiene el bautismo del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén. Para una misión comisionada. Amén. Hermanos, ¿para qué? Para avanzar el reino de Dios. Amén. Para que se haga la voluntad de Dios. ¿Cuándo? 24/7 en todo lugar. Amén. Dios ama a su creación. Dios ama a su ser querido. Dios ama a su familiar. Dios le ama a usted y a mí. Aleluya, santo. Amén. Amén. El único dilema es que ¿qué va a salir cuando yo hablo? Es la única pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando está atacando el enemigo, no cuando te va bien. El bautismo del Espíritu Santo no es para cuando te va bien. El bautismo del Espíritu Santo es para expulsar, para sacar, para traer sanidad, para traer liberación, para traer vida. Amén. Y cuando somos atacados es cuando hablamos lo contrario. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Entonces el dilema no es que Dios no nos quiere. El dilema es que necesitamos entender cómo usar nuestra boca, nuestra lengua. Amén. Entonces el problema no es hello, lo que sale de mi boca es el problema. Así es, ¿cierto? Amén. Amén, hermanos. Amén. Usted es rey, usted es reina, usted es líder, usted es hombre de Dios, usted es el templo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y entonces mire, hoy usted hace decisiones. Digo una persona, yo no me siento así, yo no siento. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos en la mañana y no tenemos ganas de ir a trabajar, pero vas a trabajar? ¿No? Amén. Esa misma decisión que las emociones, ni como te sientes, te pararon para ir a trabajar, esa misma decisión es para establecer el reino de Dios. Cuando quieras o no quieras, sientas o no sientas, usted ha escogido alabar y adorar y exaltar y establecer el reino de Jesucristo. En el nombre del Señor, denle un aplauso. Todo el tiempo, Él se ha glorificado. El nombre de Jesús se ha exaltado. Él es Rey, Él es Señor. Para mí vivir es Cristo. Porque miren, fíjense lo que pasa, fíjense. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que hagas en la tierra quedará atado en el cielo.
todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Sigamos. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén a sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que él al tercer día resucitaría. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo: de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Amén. Quieres hacerme tropezar. Aquí viene la clave. Fíjense este renglón. No piensas en las cosas de Dios. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Cada vez que usted y yo hablamos, se expresa qué reino está reinando, qué reino se está estableciendo. Cierto. ¿La de Dios o la de nosotros? ¿O la del diablo? Entonces dice, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Sigamos. Fíjense la clave. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. ¿Cierto? Sigamos. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Amén. Gloria a Dios. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si pierdes la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Ajá, es cierto. Tú nomás quieres pura iglesia. Tú nomás quieres pura iglesia. Hello. Sí. Amén. Hello. Vive. Vea a Disneyland. ¿Cierto? Descansa. Gózate. Amén, hermanos. Es muy importante. Amén. Porque estamos en guerra. Puedes ir a Disneyland y de todos modos hay guerra en la mente, ¿cierto o no cierto? En el corazón. Amén. Todo lo que sale de la boca, porque está reprogramado con Mickey Mouse, pero no está reprogramado con Dios. Y es algo bien importante que usted y yo entendamos, porque la guerra espiritual es constante. Todo lo que está entrando en nuestra mente y nos está reprogramando. Y Amén. muchas veces le ponemos más caso a las cosas pasajeras. Amén, hermanos. ¿Cuántos hemos dicho, ahora estoy peor que antes? Hello. Sí, o sea, palabras de la mente, palabras humanas. Piensas en las cosas humanas. Amén, hermanos, en lugar de las cosas de Dios. Amén. Entonces, sus palabras son poderosas, mis palabras son poderosas. Amén. Es algo que usted y yo. Entonces, lo que decimos es importante. Amén. Amén, hermanos. Lo que decimos es importante. El diablo es libre a cierto grado. El diablo es libre a cierto grado porque depende en sus palabras y en mis palabras. Amén. Él es libre de andar como un león rugiente buscando a quien devorar. Y anda por donde quiera y depende de usted como usted le da el derecho legal para entrar o no entrar. Cierto. Amén. Con sus palabras. Amén. Atamos o desatamos. Amén, hermanos. Los dejamos entrar o los sacamos. Tres voluntades: la voluntad de Dios, la voluntad del hombre o la voluntad de Satanás. Muy importante que usted y yo entendamos esto. Su boca, su lengua, su voz, lo que sale de su boca. Juan 10:10 es muy importante para usted y para mí. Entonces, mírenme por favor. Entonces, la voluntad de Dios es establecida cuando usted y yo examinamos lo que vamos a hablar, ponemos
mucho cuidado lo que vamos a hablar, y si hablamos la palabra de Dios, se establece el reino de Dios. Amén. Amén, hermano. Entonces eso quiere decir que usted y yo podemos tener control de la situación y la circunstancia de acuerdo a cómo hablamos. Amén. No de acuerdo a la otra persona, no de acuerdo a lo que está sucediendo, sino de acuerdo a lo que Dios quiere traer. Y en usted y en mí está de acuerdo como nosotros hablamos en el nombre de Jesús. Amén. Pero muchas veces nosotros miramos las cosas como hombre y las miramos imposibles, ¿cierto o no cierto? Y por eso dice Dios, lo que es imposible para ti, para Dios es posible. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Amén. 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 Entonces es algo que mucha gente dice, pues ¿dónde está Dios? Y está hablando de situaciones, circunstancias, estados. ¿Dónde está Dios? Mira. Exactamente. Las palabras lo dicen. ¿Dónde está Dios? El momento que ustedes y yo recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, Dios está dentro de nosotros. Amén. Y cuando decimos ¿dónde está Dios? Es preguntarnos a nosotros mismos, ¿lo he aceptado o no lo he aceptado? ¿Lo he confesado o no lo he confesado? Amén, hermanos. Amén. Y eso es algo que trae duda, y en ese momento nuestra mente empieza a doblemente sin darnos cuenta. Entonces ya no es estable, ya no está fundado, y es donde usted y yo tenemos esa guerra espiritual. Entonces, ¿para qué oramos? Oramos para que el reino de Dios se establezca. Oramos para que la voluntad de Dios se haga. Amén. Gloria a Dios. Y cuando Él vino a traer bendición, sanación, liberación. Aleluya. Amén. Gloria a Vino Dios. a traer vida para ustedes y para mí. Amén. Él me ama a usted, me ama a mí. Denle un aplauso, por favor, en el nombre de Jesús. Y no vienen hasta robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La vida ya la tenemos vida eterna. Ahora falta la abundancia de vida. ¿Por qué no tengo la abundancia de vida? Mi boca, mi lengua. Amén. Guerra espiritual. Guerra espiritual. Hello. Amén. Voy a cambiar de iglesia. Voy a cambiar de pastor. Voy a cambiar de carro. Voy a cambiar de casa. Para no decir otras cosas, ¿verdad? Porque uno cree que, hello, el problema está en otra parte, ¿sí o no? Es algo bien importante. Usted es el templo del Espíritu Santo. Amén. Usted tiene a Dios, usted tiene a Jesús. Entonces ahí es donde está la guerra. Su voluntad decide qué reino es avanzado. Sus palabras deciden qué reino es avanzado. ¿El de Dios, el del hombre o el del diablo? Amén. Cada vez que usted habla, especialmente cuando hay guerra, especialmente cuando hay problemas, especialmente cuando está la tentación, ahí se mira como usted habla, como yo hablo. Amén. Nuestro llamado es bendecir. Así es. Nuestro llamado es bendecir. Amén. Nuestro llamado es traer sanación, liberación, Amén. restauración, traer vida, avanzar la gloria de Dios. Amén. El amor de Dios. Su llamado de usted y mía es avanzar el amor de Dios, la gloria de Dios, la gracia de Dios. ¿Cuándo? En toda situación, en toda circunstancia. Amén. Gloria a Dios. Esa es la guerra espiritual. Así es. Amén. Esa es la guerra espiritual personal, porque usted y yo tenemos en nuestra mente tres pensamientos: el de Dios, el de nosotros y el otro. Amén, hermanos. Y del enemigo que nos está hablando constantemente. Amén. Entonces es algo que usted y yo necesitamos reprogramarnos. Romanos 12:2. Hablando bendiciones, no maldiciones. Bendiciones, no maldiciones. Hoy, en este día, vienen bendiciones a su hogar porque usted está haciendo nuevos votos, nuevas resoluciones, nuevas decisiones. De hoy en adelante, voy a examinar lo que voy a decir. Amén. Gloria a Dios. Y voy a avanzar el reino de Dios y se va. Amén. La semana pasada yo les di testimonio de que alguien dio $10,000 nomás porque dije que se vendió su terreno. Esta semana me habló otra persona. Y esta semana, el martes de la semana que entra, en Palm Desert, en la Cook, donde estaba la Ross, ahí estaba un restaurante en la esquina, lo acaban de cerrar.
Y el hombre me dijo a mí, dijo, Pastor Rubén, vino a mi casa, vino a buscarme, acabo de cerrar el restaurante, tengo $40,000 de cosas adentro del restaurante y quiero donártelos. Amén. Y sigue hablando de Jesucristo. Aleluya, santo. Pero no de que me sigue hablando, no de ti, No. hello, de Jesucristo. Amén. Amén. Hello. Amén. $40,000 de cosas. Aleluya, santo. Amén. Entonces, algo bien importante, usted y yo necesitamos entender, cuando usted habla de Jesucristo, Así es. por eso le decía a Jesucristo a los discípulos, no te lleves nada. Nada te lleves. Amén. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Nomás ve y avanza el reino de Dios. En Amén. mi nombre, Santo. expulsa demonios. Amén. ¿Cierto? Es bien importante. Hablando bendiciones, no maldiciones. Entonces usted y yo tenemos que escoger qué reino se va a establecer. Ustedes y yo tenemos voluntad para escoger nuestras palabras. Amén. Amén. La voluntad de Dios, su boca tiene poder. Amén. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Adentro de nosotros. Amén, hermanos. Amén. Hechos 2:1, del 1 al 4. Dice aquí, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados. Aquí, Amén. transformados. Ya no nomás información. Todos podemos decir el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado su Hijo en la gente. Pero no nos transformó. Amén, hermano. No se encarnó. Y eso es algo que usted y yo necesitamos. Podemos decir muchos versículos, pero todavía no lo hemos entendido. Lo que haces va a ser atado. Lo que desates va a ser desatado. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Entonces usted y yo necesitamos entender lo que la palabra de Dios es poderosa. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. La renovación de su mente. Amén. La renovación de su mente. El problema está en la mente de nosotros. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Amén, hermanos. Aquí está el dilema, aquí está el problema. Aquí. Amén. Yo no sé para qué estoy aquí. Dios tiene un plan para usted. Amén. Para esta. Muchas veces decimos, yo no sé por qué tengo este trabajo, ya no lo aguanto y estoy. No. Es que no me tratan bien, es que no. Por algo lo tiene Dios ahí a usted. Amén. No para ser influido, sino para que usted traiga influencia a través del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. No más que nosotros no podemos con un mundo, ¿verdad?, en caos, y le echamos la culpa al mundo, ¿verdad? Y usted no está en este mundo para que sea influido. Dios tiene un plan para usted, Amén. un propósito para usted, un destino para usted. Y lo único que usted tiene que usar es su boca. Amén. Es todo. Y lo único que usted tiene que entender es que usted es el templo del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y usted se sacea, usted se llena con la palabra de Dios. Eso, Amén. Gloria a Dios. es todo lo que tiene que entender. Donde quiera que usted esté, su don le abre puertas a usted y a mí. Amén. Amén. Su don que Dios le dio, no que algo que usted tiene. Dios se encarga de darle todo si usted usa el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Jesucristo. Hechos 2:1 del 1 al 4. Entonces, la guerra espiritual. Tenemos que luchar con nosotros mismos. ¿Qué voy a decir? En toda situación, en todas circunstancias. Amén. Es que yo me acuerdo que mi mamá contestaba así, yo me acuerdo que mi papá contestaba así, yo me acuerdo que mi hermano contestaba aquí, y todo eso, y puros pensamientos, y todo lo que miramos, y todo lo que oíamos, y estamos bajo todos los 5 sentidos, llenos de todo el mundo, menos de lo de Dios. Amén. Dios le dio el Espíritu Santo para vencer. Cuando
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, ya no las mismas. Ya no las mismas. Amén. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, ya no las mismas. Diferentes lenguas, ya no las mismas. Amén. Según el Espíritu les concedía expresarse. Amén. Cuando usted y yo hablamos, establecemos el reino de Dios, el reino de Jesucristo. Amén. Cuando usted y yo hablamos, ¿cuándo? 24/7. Amén. ¿Para qué orar? Señor, oro para que usted se haga su voluntad aquí, en mi mente y en mi corazón, en mi boca. Amén. Para eso oro. Para yo entender que mi boca tiene poder para expulsar y para sacar, Amén. para atar y desatar. No nomás para saber versículos y no entender para qué son. Amén. La guerra espiritual, Señor. Usted me ha dado la victoria en la cruz del Calvario. Entonces hoy decido que el reino de Dios se establezca. Amén. Gloria a Dios. Fíjense. Yo antes me preguntaba, yo tengo 30 años de pastor, yo antes me preguntaba, ok, ¿este sanó? ¿Y este no sanó? Y los dos tenían el mismo dilema. ¿Qué pasó? Este sanó pronto. Y este no. Pero ¿cuántas veces viene una persona y pide oración y dice, ya sabe? Y dice, me siento igual. Me siento igual. ¿Aló? Amén. Y de sus palabras está igual. No recibió su sanación. ¿Cierto o no sé? Amén. Porque camina bajo los 5 sentidos. Camina bajo lo que siente, no en decisión de recibir lo que Dios puede hacer en su vida. Aleluya, santo. Sus palabras tienen vida y tienen muerte. Amén, hermanos. Amén. Y es donde usted y yo necesitamos entender que usted cuando habla, usted habla y esa persona, puedes orar por esa persona y puedes orar por esa persona y puede ir a Los Ángeles y puede ir a Hawái y puede ir a New York y oran por esa persona y oran por esa persona y se siente un poquito mejor y se siente un poquito mejor, pero el ratito está igual porque dice, me siento igual. ¿Cierto? Amén. ¿Aló? ¿No recibió? No. No recibió. Entonces es una decisión aquí y aquí, en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Amén. Otra vez es una decisión, la boca. Amén. 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 La boca es tomar en cuenta lo que decimos, es muy importante. Tomar en cuenta lo que decimos. Entonces, usted y yo en esta noche, usted puede hacer una decisión. Proverbios 6:2. Proverbios 6:2. Fíjense lo que dice. Si verbalmente te has comprometido enredándote con tus propias palabras, ¿verdad? Ahora vámonos a Reina Valera, en este RBR, creo que sea, por favor. Okay. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿No? Entonces, mire, yo puedo orar por una persona y puedo orar por esa persona y puedo orar por esa persona.
Y en ese momento, cuando yo oro por esa persona, el enemigo lo deja por un rato. Pero llega a la casa y dice, ya nací para miserable. ¡Bum! Él nunca va a cambiar. Y no cambia. No porque no podía, sino es que no lo dejaste que cambiara. ¿Cierto o no cierto? Hello. Entonces, puedes orar y orar y la misma, porque aquí está el poder. Muy importante, hermano. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Note. Porque usted y yo expulsamos demonios. Usted y yo tenemos las llaves, tenemos el poder, la autoridad. Ahora, es algo bien importante que todo es gratis. No es algo que usted ganó, no es algo que usted merece. Pedro acababa de negar a Jesús 3 veces. Ya se había regresado a su oficio de ser pescador, porque había negado a Jesús 3 veces y ya él mismo se descalificó y se regresó a su oficio de pescar, y Jesús viene otra vez a él. Amén. Lo que Dios comienza, hermanos, en Jesucristo, Él lo acaba. Entonces hoy no es un día para descalificar, y no es un día para que nosotros nos sientamos mal. Nosotros hoy estamos aprendiendo en cómo ser vencedores en una guerra espiritual. Cómo ser triunfadores en medio de una guerra espiritual. En medio de una tormenta. En medio de una situación. En medio de una circunstancia. En medio de todo lo que está pasando. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay triunfo. Y es donde usted y yo necesitamos entender eso. Proverbios 12:6. Amén, hermano. Dice aquí, las palabras de los impios son acechanzas para derramar sangre. Aquí, en estos renglones, quiero que se enfoquen en los últimos 2 renglones. Mas la boca de los rectos los librará. Eso quiere decir que su boca lo ata a usted y su boca lo libra a usted. En el otro decía, por tu boca, por lo que dices, te enredas, te atas. Aquí está diciendo, tu boca te libra. Entonces muchas veces nosotros no quedamos libres porque seguimos hablando como hablamos. Y podemos danzar y podemos predicar todos esos servicios todo el tiempo, pero nuestra boca sigue siendo ¿aló? Puedo ir al seminario 13 años y todo, y tener título de pastor y todo, pero sin mi boca. ¿Aló? Pero todo es porque no me reprogramo. Y por eso no dejar de congregarse, porque la palabra de Dios nos está reprogramando, nos está alimentando, nos está alimentando. Es importante. En ese día, en el nombre de Jesús, en ese día, en el nombre de Jesús, hay liberación en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hoy usted y yo recibimos nuestra liberación y va a establecerse aún más para todos nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, varón, varona, en el nombre de Jesús, bendiciones para usted. En casa, toda su familia, bendiciones en el nombre de Jesús. En este día, el que murió por usted en la cruz del Calvario vive adentro de usted. Si no vive adentro de usted y usted quiere aceptarlo, nunca ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, diga esta oración, estas palabras conmigo. Diga: Señor Jesús, en este momento yo reconozco que he pecado, pero también he entendido que Jesús vino a morir por mis pecados. Abro mi corazón, lo acepto como mi Salvador, como mi Señor. Amén. Bendiciones, varón, bendiciones, varona. El Señor esté con usted. Miramos el domingo a las 12 en el nombre de Jesucristo.